En la vida de la mayoría de las personas, incluidos los creyentes, sobre todo en la vida de los creyentes, siempre hemos llegado, siempre vamos a llegar, si no es que has llegado en ese punto, pero siempre vamos a llegar a un punto donde las direcciones que debes de tomar parecen ser claras. Estás seguro que es la dirección que debes de tomar, pero tomar el paso hacia adelante en esa dirección es mucho más difícil de lo que pudieras imaginar. Sabes que es la decisión correcta, pero llevarla a cabo es una tarea casi imposible. Y entonces estoy hablando de estos puntos en tu vida que pueden casi redefinir todo el curso de tu vida, que son decisiones que simplemente son tan abrumadoras que solo pensar en lo que te espera en el futuro después de fijar este rumbo es una agonía en sí mismo. Simplemente de pensar, voy a tomar ese paso y luego inmediatamente, ¿qué viene después? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con aquello? Y entonces es una agonía. Y sabes que es la decisión correcta, o tal vez no estás 100% seguro, pero sabes que es lo mejor que puedes hacer, es lo mejor que se te ocurre. Pero tomar ese paso adelante es difícil, es casi imposible. Mucho de esto tiene que ver con tus relaciones. De hecho, si te has dado cuenta, la vida tiene mucho que ver con tus relaciones. Y la razón de esto es que fuimos creados para vivir en comunidad. En base a esto, no es sorpresa que las decisiones que más impactan nuestra vida son decisiones que tienen que ver con otros, decisiones que tienen que ver con nuestras relaciones, decisiones que se tratan con quién me caso, quiénes van a ser mis amigos, en qué iglesia me voy a congregar, dónde me voy a ir a vivir, quiénes van a ser mis vecinos. Todas estas cosas se tratan de relaciones, es algo que no puedes escapar. Y la cosa es que nunca es fácil tomar decisiones y es mucho menos fácil llevarlas a cabo. Ahora, nuestro pasaje de hoy nos pone en una situación que nos habla de una forma muy extrañamente actual, es decir, no vas a batallar absolutamente nada en conectarlo. La escena que tenemos frente a nosotros es la de un hombre que está tomando la decisión de distanciarse de una relación que simplemente ya no era conveniente. Era una relación que no le beneficiaba ni a él, ni a la otra persona, ni a ningún involucrado. Las implicaciones de esta decisión no eran de tomarse a la ligera. Simplemente no había una tal forma de salir en paz de esta relación. No había una forma de salir todo en luz verde. No había salida, pareciera ser. Y luego, como si eso fuera poco, los factores externos, el carácter de las personas involucradas y el historial que ya existía entre estas dos personas, hasta este punto era la fórmula perfecta para un desastre. Entonces tenemos en esta escena una persona que debería distanciarse de una persona y una fórmula secreta perfecta para un desastre. A lo mejor ya te puedes identificar un poco con esta premisa, o a lo mejor te sientes un poco desconectado, pero mientras vamos avanzando te vas a dar cuenta que tú estás aquí. Sin duda alguna, tú estás aquí. Ahora me gustaría empezar haciendo un pequeño recuento de la historia. Yo sé que lo acabamos de leer, pero quiero hacer énfasis en ciertos puntos. Entonces vamos a ir avanzando un poquito en la historia hasta el versículo 30 y 33, si no me equivoco. Y nada más quiero que hagamos un recuento de lo que ha pasado hasta ahora. Y vamos a hablar de Jacob y de Labán. Ellos dos son nuestros personajes principales, los personajes que más nos importan, Jacob y Labán. Hasta este punto de la historia, la relación entre Jacob y Labán había sido un montón de altibajos, era una montaña rusa de emociones. Entonces, si te vas al inicio de la historia de Jacob y Labán, recuerda que Jacob salió huyendo de su casa y entonces Rebeca, su madre, le dice: ve y busca a Labán, tu tío. Labán va a ser el que te va a cuidar, con él vas a encontrar hogar. Jacob sale huyendo de su hogar, no tiene nada en las manos, y entonces cuando él ve a Labán, él ve un rayo de esperanza. Eso era Labán en principio. El versículo 13 del capítulo 28, tú puedes leer que dice: cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana Rebeca, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Entonces ahí vemos una relación hermosa. Ahí vemos algo bonito, un reencuentro. No sé si han visto, no sé si es Diario de una Pasión, se llama, la de Ryan Gosling, que es acá bien drama, y que la música y que el vestuario y así, y luego que se encuentren y luego que está la lluvia y ves el reencuentro de las dos personas y así que no puede ser, wow, así, imagínatelo así. Sí, entonces ve a Jacob y: Torito, mi hijo, ven, oh, cuánto te he esperado.
todo este tiempo y ahora has llegado aquí. En principio vemos una relación prometedora. Pero ahora, conforme la historia va avanzando, la relación toma una dirección un tanto menos favorable. En cuanto Labán tiene la oportunidad, hizo uso de Jacob por medio del engaño. Labán, porque ya le había contado a Jacob todo lo que había sucedido, entonces Labán ya sabía la condición de Jacob. Era un hombre que no tenía nada, era un hombre que necesitaba muchas cosas, era un hombre que estaba vulnerable. Y entonces, en base a eso que él vio, él dijo, puedo aprovecharlo. Puedo aprovecharme de esto. Labán no dudó 2 veces en hacer uso de esta situación. Génesis 28, versículos 25 y 26. Lo veíamos hace unos miércoles atrás. Cuando fue de mañana, sucedió que era Lea. El trato era, voy a trabajar 7 años por tu hija Raquel. Cuando fue de mañana, es decir, cuando terminó todo este trato, sucedió que no era Raquel. Había trabajado por Lea. Labán había engañado a Jacob. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué pues me has engañado? Es decir, ¿qué razón tenías para engañarme? ¿Sí? Labán dijo, no se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que la mayor. Es decir, porque yo hago las cosas así. Entonces no me importan tus tratos, no me importa mi palabra, me importa que aquí hacemos las cosas así. Los tintes negativos en esta relación, vamos a llamarlo la toxicidad de esta relación, ya estaba comenzando a salir a luz. Los colores verdaderos de Labán ya se estaban viendo. Era un hombre gobernado por su deseo de riqueza. Era un hombre utilitarista. Es decir, las personas me son útiles y mientras me sean útiles yo las quiero aquí. Si yo puedo utilizarte de alguna forma, lo voy a hacer sin duda alguna. En medio de todo esto, ambos hombres se veían beneficiados por esta relación, lo cual es un poco extraño. Pero recuerda, hasta este punto, Labán se beneficiaba de Jacob porque Jacob le daba prosperidad de una forma u otra, era un medio para tener prosperidad. Jacob se beneficiaba de Labán porque por lo menos tenía un hogar, por lo menos tenía un salario, por lo menos tenía un techo sobre el cual cuidarse o donde dormir. Sí. En el caso de Labán, él mismo reconoció el beneficio que Jacob era para su casa. Génesis 30, versículo 27, allá adelantito puedes ver que dice, Labán le respondió, si he hallado gracia ante tus ojos, quédate conmigo. Me he dado cuenta que el Señor me ha bendecido por causa tuya. ¿Por qué quería Labán que se quedara Jacob con él? Porque le convenía. ¿Por qué Labán dio a su hija Lea en vez de a su hija Raquel? Porque le convenía. Ya estás viendo aquí un poco de quién es Labán. Y luego de este punto en adelante, la relación se fue degradando hasta el punto donde era evidente que Labán simplemente ya no era amigable hacia Jacob. Nuestro capítulo 31 comienza diciendo, Jacob observó la actitud de Labán, que ya no era amigable para él como antes. Si amigable era todo esto, imagínate que era entonces no amigable. Date una idea. Si amigable era me engañas, me utilizas, me quieres aquí porque te conviene, ¿qué sería no amigable? Entonces, hasta este punto, tú y yo podemos resumir la relación entre Jacob y Labán en 4 etapas. Primero, era una relación prometedora, es decir, se veía bien, se veía como que podía salir cosas buenas de ella, una relación prometedora. Segundo, era un trato cuestionable, es decir, no estoy muy a gusto aquí, o esto está un poco extraño, o esto no está muy bien, pero bueno, podemos seguir adelante. Tercero, había beneficio para ambos, es decir, bueno, está un poco cuestionable lo que está haciendo, pero finalmente pues yo me beneficio, él se beneficia. Bien, mientras los dos estemos ganando algo, bien. Y cuarto, la relación se convirtió en una relación desfavorable. Estas son 4 etapas de la relación de Jacob y Labán que tú y yo podemos ver. Entonces ahora, bajo este contexto, Jacob comienza a observar ciertas cosas hasta el punto que puede afirmar,
ya no es como antes, ya no es amigable. Aunque tal vez antes la relación pudo haber sido un tanto tensa, era funcional, pero para este punto la relación se había vuelto hostil. Ahora Jacob afirma que Labán ya no se mostraba amigable, y considerando que Labán en su forma amistosa engañó a Jacob y lo utilizó y todo eso, averiguar cómo iba a ser en su forma hostil no era algo que Jacob quisiera experimentar. Dentro de las cosas que Jacob observó, pudo ver que no nada más Labán, sino que el círculo de Labán también estaba rechazando a Jacob. El capítulo empieza diciendo que los hijos de Labán veían a Jacob y decían: él ha robado las cosas de mi padre. Entonces no era nada más Labán, era Labán y otros tantos más. En todo esto, Jacob sabía que había obrado con honradez, con la sola excepción de las varas mágicas que veíamos en el capítulo pasado. Pero realmente este truco de las varas mágicas, primero que nada, no funcionó, porque lo que veíamos era que no fueron las varas mágicas lo que hicieron el resultado. Y segundo, realmente no robó nada de Labán. Dios se lo dio a Jacob. Estaba bajo el trato. El trato era todo lo que fuera manchado, moteado o abigarrado es de Jacob. No hubo ningún tipo de engaño, no hubo ningún tipo de robo. Jacob en esta relación era hasta este punto inocente. Labán no era inocente. La pequeña frase que Jacob utiliza dice: con todas mis fuerzas he servido a su padre. Y esta pequeña frase de con todas mis fuerzas es un testimonio a la calidad de trabajo que Jacob estaba brindando a Labán. El trabajo de Jacob a Labán era nada menos que excelente. Es decir, lo mejor que lo pude hacer, así lo hice. Lo mejor que podía hacer para él, así lo hacía. Hacía el trabajo más excelente que podía hacer para su padre. El versículo 6 y 7 dice: ustedes saben que he servido a su padre con todas mis fuerzas. No obstante, él me ha engañado y ha cambiado mi salario 10 veces. Ahora este 10 no es un número exacto. Está seguramente siendo un tanto hiperbólico, pero puedes asumir: me ha cambiado mi salario un montón de veces. A su conveniencia, a su placer me ha cambiado el salario. Pero Dios no le ha permitido perjudicar. Ahora, en medio de estas circunstancias, es que Dios hace un llamado a Jacob. Dios llama a Jacob y le dice: sal y vuelve a la tierra que yo te mando. Vuelve a la tierra de tus padres. Este llamado no era una orden fácil, no era un llamado fácil. Era una orden muy difícil de cumplir. Pero aparte de este llamado, también había una promesa: yo estaré contigo. El mismo Dios que ya había testificado una y otra vez del cuidado que tenía hacia Jacob, ahora lo estaba llamando a hacer algo complicado. Pero si Dios ya había obrado a favor de Jacob en otras ocasiones, esta sería una vez más. Sería otra historia que Jacob va a poder contar a sus hijos y decir: tuve que hacer esto, pero Dios estaba conmigo. Esa era la historia que Jacob debió contar a sus hijos. Ahora Jacob inmediatamente muestra cordura, muestra ser un hombre más maduro que antes. Va y dice la situación a sus esposas. Entonces aquí algo que los esposos y esposas pueden aprender: cuando vas a tomar una decisión importante, ve y consúltalo con tu cónyuge. Ve y consúltalo. Decisiones importantes, incluso decisiones chiquitas, ve y consúltalo con tu cónyuge. Entonces Jacob va, y ahora piensa, ponte en los zapatos de Jacob. Vas con Raquel y Lea, las hijas de su papi Labán, que tienen mucho dinero, que tienen mucha tierra, que están muy a gusto, que han vivido ahí mucho tiempo. Jacob probablemente esperaba que ellas se pusieran en oposición, que él dijera: Dios me ha dicho que nos vayamos, y ellas dijeran: no, yo no quiero irme, yo aquí estoy bien. ¿Por qué querrían ellas irse de su hogar? Es comprensible. Es una decisión grande que iba a afectar a todos. Y lo que Jacob está pidiendo a ambas hermanas es que abandonen a su padre. Eso es lo que está pidiendo.
Pero ahora en un giro completamente inesperado, porque si recuerdas, veíamos una competencia entre Raquel y Lea en capítulos anteriores, y veíamos envidia y contienda y pleito, y yo tengo más hijos que tú, y el mío está mejor, y el mío es güero, y el tuyo no, y esto y aquello, y el mío tiene ojos azules. Pero ahora, por primera vez en la vida, como por arte de magia, ambas hermanas coinciden. Ambas hermanas dicen: nuestro padre no nos ha tratado bien. Nuestro padre nos ha vendido. Nuestro padre se ha robado lo que nos pertenece. Vámonos, haz como tu Dios dice. Haz lo que Dios dice. Como por arte de magia. ¿Sí? Entonces, Jacob, Raquel y Lea, 3 personas viviendo las cosas desde una perspectiva distinta, tienen una congruencia en su juicio. Labán era una persona con la que no era beneficioso estar. No convenía estar con Labán. Esta era una indicación para Jacob de que distanciarse de Labán era la decisión correcta. Porque no era nada más él, sino que era él, Raquel, Lea, y probablemente los siervos que tienen ahí también podían atestiguar de esto. Y aparte de esto, Jacob también puede reconocer algo más importante. Raquel y Lea, las hermanas peleoneras competitivas, estaban de acuerdo. ¿Cómo? ¿Cuándo pasó esto? Era porque Dios había preparado el camino. Dios ya había preparado el camino. Ahora, Labán no había permitido que Jacob saliera pacíficamente. Jacob ya lo había intentado una vez. Habíamos visto que Jacob se acerca con Labán y dice: despídeme. ¿Sí? Dame a mis esposas, a mis hijos, dame mi ganado, dame lo que me corresponde. Despídeme. Y recuerdas que decíamos que finalmente Jacob era un esclavo de Labán. Como esclavo, para que un esclavo pudiera ser un hombre libre y tener sus posesiones suyas propias, el maestro tenía que despedirlo. Literalmente darle su carta de despedido y su besito en la frente y decir: órale, que le vaya bien. Mientras eso no pasara, Jacob seguía siendo esclavo de Labán, y todo lo que era de Jacob pertenecía a Labán. Jacob ya había intentado hacerlo por las buenas una vez. Labán no lo había permitido. Y es importante que notemos lo siguiente: Jacob huye, pero el autor, el narrador de esa historia, nos dice en el versículo 20: Jacob engañó a Labán el arameo al no informarle que huía. Es decir, está reprochando esta acción de Jacob. Si Dios había hecho que 2 hermanas conflictivas estuvieran de acuerdo, entonces Dios fácilmente también pudo haber obrado para que Labán lo despidiera de la forma correcta. Incluso la situación y las circunstancias no excusan a Jacob de hacer las cosas como las hizo. Dios lo llamó a volver a la tierra, no a huir de Labán. Entonces tengamos en mente que Jacob era un esclavo, pero aquí Jacob estaba usurpando, justamente porque era un esclavo. Cuando él toma las cosas que dicen son mías y se las lleva, en realidad las está robando de Labán. En ese punto pertenecen a Labán todavía. Aquí hay algo que tú y yo debemos de reconocer. La obediencia a Dios en un área de nuestras vidas no se sobrepone a la obediencia a Dios en otras áreas. No puedo yo decir: es que Dios me dice que no haga esto, entonces tengo que hacer esto y esto y esto, que sí es pecado, pero es que Dios me dice que no haga esto. ¿Sí? Jacob obedeció a Dios porque finalmente se fue, pero engañó a Labán. Entonces, ¿es desobediencia para hacer obediencia? ¿Tiene sentido? No. Obedecer a Dios en una cosa, obedecer a Dios en algo, implica obedecerlo en todo. Si Dios me llama a hacer algo difícil, yo lo tengo que hacer en obediencia al resto de su palabra. Una pregunta importante surge de esta acción de Jacob. ¿Por qué optó de esta forma de hacer las cosas? Dios ya había hablado a Jacob y había testificado de lo que podía hacer. Jacob ya conocía un poco de quién era Dios y lo que había hecho por él. Sabiendo esto, ¿por qué Jacob decide huir de esta forma de Labán? Más adelante vemos esa respuesta. Ahora, como si fuera poco el huir de Labán,
el mal historial que ya tenían él y Jacob, y luego Raquel va y secuestra a los dioses de Labán. Estos dioses para Labán probablemente eran como talismanes, eran como sus simbolitos de buena suerte, y entonces él los tenía ahí porque estos dioses le proveían bendición, dinero, prosperidad, lo que tú quieras, según Labán. Para Raquel, estos ídolos eran probablemente una forma de asegurar un poco de herencia, es decir, mira, tengo este dios que es de mi padre, por ende, cuando Labán muriera, Raquel podía reclamar un poco. Entonces, no sabemos realmente, porque la Biblia nunca hace ninguna aclaración, no nos dice por qué Raquel hizo lo que hizo, pero simplemente viéndolo podemos asumir una de dos cosas. Lo primero es que lo hizo como una venganza contra su padre, es decir, tú me robas mi herencia, pues yo te robo a tus dioses. Lo segundo es que Raquel tal vez lo hizo en idolatría o en falta de confianza, es decir, estos dioses ayudaron a mi padre, yo tengo miedo de qué nos puede esperar en el futuro, entonces me los llevo conmigo, a ver si me protegen, a ver si me sirven de algo. Otra vez, realmente no sabemos qué es, pero finalmente Raquel roba a los ídolos domésticos de su padre. Esta información no tardó en llegar a oídos de Labán. Inmediatamente cuando escucha, comienza la persecución de Jacob. Como un poco de contexto, el trabajo de trasquilar ovejas se estima que para 300 ovejas toma alrededor de 7 días. Eso está hablando cuando tienes 10 a 15 pastores que están trasquilando ovejas continuamente. No sabemos cuántos eran, vamos a asumir que eran 3, porque eran Labán y sus 2 hijos, por lo que entiendo. Entonces vamos a asumir que eran 3, 5, 6, no eran muchas manos. Eso quiere decir que Labán estaba muy ocupado y estaba muy lejos. Por eso es que Jacob tiene oportunidad de avanzar 3 días de distancia, por lo menos. Labán persigue a Jacob durante 7 días. Escucha la información y persigue a Jacob durante 7 días. ¿Qué perseguirías tú por 7 días? Sales de tu casa, de que te dicen, tiras todo y lo dejas ahí a medias, sales de tu casa y empiezas es que esto. ¿Qué perseguirías por 7 días? Probablemente algo muy valioso para ti. ¿Por qué tanta perseverancia? ¿Qué estaba impulsando a Labán a tal grado de esfuerzo? No sabemos qué estaba pensando Labán, pero tenemos una idea de que no era nada particularmente bueno. A pesar de esto, encontramos la frase que bien pudiera definir el curso de la historia humana. Pero Dios. Labán ya estaba por agarrar a Jacob. Y en ese punto, donde tú y yo solo podemos asumir que Labán iba ya con un estandarte de guerra preparado, Dios interviene. Dios interviene. Y entonces en esta decisión errada que Jacob tomó, porque fue una decisión errada el huir, Dios obra todavía a su favor, Dios obra a su protección. A pesar de lo que Labán pudo haber planeado, Dios interviene. Y eso fue suficiente para que el curso de la vida de Jacob cambiara. En este punto es donde encontramos el clímax de la historia. Labán y Jacob finalmente se encuentran, y la siguiente parte de esta historia es la culminación de deseos, de años de relación, de choques de carácter y sobre todo del obrar de Dios. Entonces quisiera que prestáramos atención a la forma en la que las personas interactúan. E inmediatamente destaca el versículo 25. En el versículo 25 tú puedes leer que dice: alcanzó pues Labán a Jacob, quien había plantado su tienda en la región montañosa, y Labán y sus parientes acamparon en los montes de Galaad. Quiero que notes esto. El lenguaje que se utiliza en este versículo es lenguaje militar. Es decir, Labán estaba viendo esto como una guerra. Él ya estaba preparado para sacar sus tanquecitos, sus pistolitas, sus armas, sus granadas. Ya estaba listo él para entrar en guerra. No iba particularmente en son de paz. Él no iba a hablar, iba a golpear. Ya eso iba. En medio de esto es que Dios interviene y dice: no hables ni mal ni bien. Es decir, no tienes que hacer nada. No hagas nada. De hecho, no es un no tienes que. Le dice directamente: no hagas nada. Ni bien ni mal.
Ok, hasta aquí. Quiero que destaquen dos puntos claves de esta historia. Con ese contexto en mente, ya sabes más o menos dónde estamos, ¿no? Estamos en una montaña, hay un hombre que está enojado y está persiguiendo a otro hombre porque robó sus ídolos, pero el otro hombre no sabe. ¿Sí? El otro hombre está huyendo porque sabe que es lo correcto, porque Dios ya se lo dijo, porque sus mujeres están de acuerdo con él. Entonces como, ok, estoy huyendo, estoy haciendo bien, pero llega este y me está pisando los talones. ¿Qué va a pasar ahora? Ya no hay escapatoria. Entonces quisiera que destacaran dos ideas clave. La primera de estas es que somos llamados a practicar sabiduría en las relaciones. Somos llamados a practicar sabiduría en las relaciones. Este es un ejemplo de cuándo es correcto distanciarse en una relación. Para Jacob, estar con Labán se había convertido en algo totalmente natural. Pasó 20 años en el mismo lugar, con las mismas personas, haciendo el mismo trabajo, bajo el mismo sol, en la misma zona. Sin duda alguna, Jacob ya se había acostumbrado. El punto aquí es que estar acostumbrados a algo no es razón para continuar en ese lugar. Estar acostumbrados a una persona no es razón para continuar con esa persona. Hay por lo menos dos razones por las cuales Jacob buscó apartarse de Labán y sirven también para nosotros como un ejemplo hoy en día. Quiero agregar aquí, esto no es exhaustivo porque este es un tema extenso, pero quiero mencionarlo porque aquí está presente. La primera razón por la cual Jacob se apartó de Labán es porque fue una instrucción de Dios. Directamente fue una instrucción de Dios. Para ti y para mí, que tenemos la palabra, tú puedes ver que constantemente nos está hablando a tomar cuidado de nuestras relaciones. No deberíamos sorprendernos del hecho de que Dios también nos está llamando a tomar distancia o cortar ciertas relaciones, especialmente las relaciones que no son de provecho para ninguno de los involucrados, que simplemente van a terminar en destrucción para ti y para la otra persona. En Proverbios 13:20 tú puedes leer: el que anda con sabios será sabio. El compañero de los necios sufrirá daño. Esta idea de que la gente de Dios se mezcle con los incrédulos y salga mal no es un tema superficial en la Biblia. Puedes verlo repetidas veces a lo largo de toda la historia bíblica. Incluso en Génesis lo hemos visto ya varias veces. ¿Recuerdas cuando Abraham busca una esposa para Isaac? No tenemos mucho contexto de por qué, pero lo que la mayoría asumen es que Isaac era una persona influenciable. Y entonces Abraham dice a su siervo: ve y busca una esposa para Isaac, pero no te lleves a Isaac, no te lo lleves. Ve y busca una esposa adecuada para Isaac. Y entonces ya vemos todo ese proceso de selección que el siervo, con mucha sabiduría y discreción e imprudencia, hace. Todo por el cuidado de las influencias de Isaac. Lo puedes ver también con Lot y sus hijas. Finalmente, todos en esa familia fueron influenciados por Sodoma y Gomorra. Y el resultado fue algo terrible. Sí, fue algo terrible. Puedes verlo incluso más adelante en la historia del pueblo de Israel, cuando Moisés los advierte repetidas veces: no te alíes con los incrédulos, no te líes con los pueblos paganos, no te líes con los habitantes de la tierra. El pueblo no hace caso y es destruido. Es llevado a idolatría, es llevado a destrucción, es llevado a violencia. La palabra, en cambio, nos da ejemplo y nos anima a tener compañías correctas. En el Salmo 119:63, tú puedes leer: compañero soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. Compañero soy de los que te temen y guardan tus preceptos. Esos son mis compañeros. Con esto no quiero decir que no nos podemos relacionar o que no nos vamos a relacionar con gente incrédula, porque eso es simplemente imposible. Pero entonces aquí la pregunta, más que eso, es: ¿quién es tu compañía? Compañía es alguien que está a tu lado constantemente,
Es alguien que tú vas y buscas, es alguien que viene y te busca a ti, alguien con quien comparte las cosas. Esa es tu compañía. ¿Quién es tu compañía? Pueden ser sabios, pueden ser necios, pueden ser los que guardan los preceptos del Señor, los que le temen a Dios, o pueden ser personas incrédulas. Timothy Carter decía: en el orden creado por Dios, los humanos estaban destinados a afectarse unos a otros, idealmente para bien, pero con la caída, los efectos adversos se hicieron posibles también. Tú y yo fuimos creados para influenciarnos unos a otros, y esta es una parte de nuestro diseño. No podemos ignorarla, no deberías ignorarla, deberías reconocerlo. Eres influenciable, y los que te van a influenciar son las personas que te rodean. Reconoce lo siguiente: somos pecadores, los hombres son pecadores. Y si te juntas con pecadores que no temen a Dios, ¿a qué crees que te van a influenciar? Con esto en mente, es fácil entender que Proverbios, el libro de sabiduría por excelencia, comienza con una instrucción diciendo: apártate del camino de los pecadores. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Es el primer consejo que da. Si el autor de Proverbios empieza diciendo: estos son los proverbios, si esta es sabiduría, escucha el consejo. Y luego dice: primer consejo, ahí te va. Estos son los consejos, tú debes atenderlos, escúchalos, no los olvides. Primer consejo: si los pecadores te invitan a pasar tiempo con ellos, no consientas. ¿Crees que es coincidencia? Y entonces en esto hay una exhortación para ti y para mí. ¿Quién es tu compañía? ¿En qué camino estás caminando? Winston Smith decía: el camino que viajo en la vida tiene todo que ver con las personas a quienes escucho y que me acompañan. El camino que viajo en la vida tiene todo que ver con las personas a quienes escucho y que me acompañan. Entonces, la primera razón por la cual Jacob se fue es porque fue una instrucción de Dios. La segunda razón es porque la relación se había vuelto hostil. Como bien lo presenta el inicio del capítulo, la relación de Jacob y Labán iba poco a poco degradándose, hasta el punto que estar allí era dañino, así como tal, era dañino. Y hay algo que debemos de tener en cuenta tú y yo: las relaciones cambian. Recuerda que Jacob llegó con Labán y era una relación prometedora, y poco a poco esa relación fue cambiando hasta el punto que Jacob dijo: ya no es amigable. Antes tal vez lo fue, pero ya no lo es. En el caso de Jacob, debemos entender que Jacob no era alguien particularmente maduro en la fe, y Labán era un incrédulo. Y esta es también una receta secreta especial para la destrucción. Esta es la receta, excelente para la destrucción. Un creyente inmaduro y un incrédulo. Es como, tremendísima combinación. Y lo puedes ver bien rápido cuando otra vez regresas a la historia de Jacob y Labán. Labán engaña a Jacob. Jacob se siente obligado a usar trucos mágicos. Labán no honra su palabra repetidas veces. Jacob se ve en necesidad de huir. ¿Quién hizo bien? Ninguno. Lo puedes ver también con Raquel y Lea. Una tuvo hijos y la otra dijo: yo también quiero, y tuvo hijos. Mira, mi hijo es mejor que el tuyo. La otra tuvo hijos: no, mira, este es el más mejor de todos los mejores. ¿Sí? Y lo ves otra vez. ¿Sí? Como si esto no fuera suficiente, quisiera que prestemos atención a la forma en la que Labán actúa cuando confronta a Jacob. Acompáñame ya al versículo 26. Vamos a leer del 26 al 30. Dice: entonces Labán dijo a Jacob: ¿qué has hecho engañándome y llevándote a mis hijas como si fueran cautivas de guerra? ¿Por qué huiste en secreto y me engañaste? Y no me avisaste para que yo pudiera despedirte con alegría y con cantos y con panderos y liras. ¿Por qué no me has permitido besar a mis hijos y a mis hijas? En esto has obrado neciamente, Jacob. Tengo poder para hacerte daño,
Pero el Dios de tu padre me dijo, de ningún modo hables a Jacob ni bien ni mal. Ahora ciertamente te has marchado porque anhelabas mucho la casa de tu padre, pero ¿por qué robaste a mis ídolos? Todo lo que está diciendo Labán aquí son, llámalo como quieras. Llámalo como quieras. Tú puedes ver tres cosas aquí en Labán. Inmediatamente Labán se victimiza, como si él fuera inocente. Jacob, qué malo eres, te llevaste a mis hijas. Yo quería despedirlos. Sí, yo quería despedirlos con una fiestota así bien grandota para celebrar que estaban conmigo y así. Cuando previamente habíamos visto que Jacob dijo, despídeme, y Labán dijo, no. Y luego dice, no me dejaste despedirme y besar a mis hijas con un beso de despedida, cuando Labán había vendido a sus hijas y las había utilizado y no les había dado nada de lo que él había ganado vendiéndolas. En la cultura se supone que el padre podía de cierta forma hacer un trato por sus hijas, pero parte de eso era que las hijas recibían una parte de eso que se había acordado. En este caso tú puedes ver que Labán recibió todo y sus hijas nada. Pero Labán quería despedirlas. Ay, qué malo eres, Jacob. Y luego inmediatamente puedes ver que Labán se pone en un terreno moral alto, es decir, yo soy el bueno porque no te estoy haciendo daño. Tengo poder para hacerte daño. No lo voy a hacer, pero quiero que sepas que tengo poder para hacerte daño. Y luego miente sobre su motivación. ¿Por qué? Porque Labán no estaba persiguiendo a Jacob porque quisiera rogarle que le dejara hacer una fiesta para despedirlo. Lo estaba persiguiendo por las cosas importantes. ¿Por qué te robaste a mis ídolos? Eso era lo importante para Labán. ¿Por qué te robaste a mis ídolos? Que de hecho los llama dioses. ¿Por qué te robaste a mis dioses? En ninguna forma pudiéramos decir que una persona así es una buena compañía. Literalmente lo que estamos viendo es un caso de manipulación. Esta ya no era una relación beneficiosa como lo fue en el comienzo. Ahora, no todo este capítulo son malas relaciones. Si te vas a los versículos 2, 3 y 13, puedes ver un contraste impresionante. Un contraste que debería estar en tu mente todo el tiempo. Versículos 2, 3 y 13 dice, Jacob observó la actitud de Labán, que ya no era amigable para con él como antes. Versículo 3, entonces el Señor dijo a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares, y yo estaré contigo. Versículo 13, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Te pregunto, ¿cuánto tiempo estuvo Jacob con Labán? 20 años. ¿Hace cuánto Jacob había levantado un altar en Betel? 20 años. ¿Qué pasó en la relación de Jacob y Labán? ¿Cambió? ¿Qué pasó en la relación de Dios y Jacob? Sigue igual que siempre. Dios dijo en ese momento, cuando Jacob levantó un altar, Dios le prometió, yo estaré contigo. Jacob, aquí cuando está diciendo a Raquel y a Lea, dice, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Y luego Dios afirma otra vez a Jacob, yo estaré contigo. Un Dios que no cambia. ¿Y si te das cuenta de la diferencia? Las relaciones entre los hombres cambian. Te aseguro que has tenido muchísimos mejores amigos. 1, 2, 3 mejores amigos. 1, 2, 3 mejores amigas. Seguramente algunos de aquí han tenido muchas o unas que otras parejas. Y finalmente la historia no siempre es un final feliz. Tristemente no lo es. Y a lo mejor comienza como una relación prometedora. Después hay un trato cuestionable. Después hay como, bueno, los dos ganamos un poquito. Y luego termina siendo una relación desfavorable. Las relaciones entre los hombres cambian. Si hay una cosa constante y segura en la vida de Jacob y en la nuestra, es un Dios que no cambia. Eso es lo único constante y seguro en nuestras vidas, un Dios que no cambia. El siguiente punto clave que puedes aprender de esto es que Dios está vivo y presente. Entonces lo primero es que debemos ejercer sabiduría en nuestras relaciones, reconociendo que Dios es el único que no cambia.
Lo segundo es que Dios es un Dios vivo y presente, es un Dios que está vivo y presente. Entonces quisiéramos un ejercicio. Vamos a hacer una comparación. Vamos a comparar los dioses de Labán con el Dios de Isaac. Ahora, los dioses de Labán, fíjate en esto, fueron secuestrados, podían ser escondidos, necesitaban ser rescatados. Labán buscó y buscó y buscó y no encontró. Estos eran dioses falsos. De hecho, Labán los llama dioses, pero si te das cuenta, todos los demás los llaman de una misma forma: ídolos domésticos, muñecos de madera, figuritas de acción. ¿Dónde está mi Max Steel? ¿Por qué te lo llevaste? No hay más. Los versículos 33 al 35, si te va de ese parrafito, te vas a dar cuenta que encuentras 3 veces la frase no los encontró. Y particularmente al final puedes ver que el autor hace como un énfasis así marcadísimo que dice: Labán no encontró a sus ídolos domésticos, no encontró sus juguetitos, no los encontró por ningún lugar después de buscar en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, en la tienda de Raquel, después de preguntar aquí y allí, de usar su ídolo domesticómetro, encontrador. No los encontró. Ahora vamos a comparar estos dioses con el Dios de Isaac, al que Jacob llama el temor de Isaac, el que infundía pavor en Isaac. Así lo describe Jacob. Este era un Dios vivo. Era un Dios que hacía que de ovejas blancas salieran ovejas negras. Era un Dios que veía la aflicción de Jacob. Era un Dios que hablaba. Era un Dios que intervenía para cuidar a su siervo de peligro. Era un Dios que no podía ser escondido. Era un Dios que era encontrado por accidente. Es decir, Labán no iba buscando a Dios, no iba buscando al Dios de Isaac, iba buscando a sus dioses. Y sin embargo, por accidente casi encontró al Dios de Isaac. Este es un Dios real y vivo. Inmediatamente después de que Labán fallara en encontrar a sus ídolos, Jacob responde casi desahogándose. Entonces aquí lo que ve es una serie de quejas, una tras otra, tras otra, tras otra. Entonces está haciendo un recuento de todo lo que vivió con Labán y presenta una queja legal en contra de Labán. Vamos al versículo 36. La segunda parte del versículo 36 dice: Jacob dijo a Labán: ¿cuál es mi transgresión? ¿Cuál es mi pecado para que con tanta insistencia me hayas perseguido? Versículo 38. Estos 20 años yo he estado contigo, tus ovejas y tus cabras no han abortado, ni yo he comido los carneros de tus rebaños, no te traía lo despedazado por las fieras, yo cargaba con la pérdida, tú lo demandabas de mi mano, tanto lo robado de día como lo robado de noche. Estaba yo de día, el calor me consumía, y de noche la helada, y el sueño se iba de mis ojos. Estos 20 años he estado en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 por tu rebaño, y 10 veces cambiaste mi salario. Frustrado. Frustración. Eso es lo que ves, frustración. Entonces, el mismo pastor que te comentaba ahorita, él decía que esto es como un estacato, un tum, 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 tum. Entonces, como tensión, con la música de Tiburón. Y esto y aquello, y así, ya sabes, 20 años, y aquí las ovejas y las fieras, y esto, y yo pagado, y así. Todo se dice con un tono frustrado. Son una serie de afirmaciones, una tras otra, y todas ellas presentan su caso de inocencia y la injusticia de Labán. Si tú tuvieras que escribir algo así, ¿qué dirías? ¿De qué te quejarías? ¿Qué presentarías? ¿Qué sería tu estacato? ¿Qué sería tu y esto y aquello y así, y así, y yo y tú y luego y así, y pum y pam y pum, y ya estoy harto? ¿Has estado en un punto así en tu vida? Yo te decía que esta era una porción que es relevante para todos. Y aquí es como evidente. A pesar de todo esto, fíjate cómo culmina Jacob todo esto. Llega a esta conclusión. Todo esto, versículo 42. Pero Dios ha visto mi aflicción y la labor de mis manos, y anoche hizo justicia. Es decir, cuando se apareció a ti Labán y te dijo: no hagas ni bien ni mal,
estaba haciendo justicia. Tú no me has tratado bien. Yo contigo no he hecho más que sufrir y padecer y sufrir más. Pero Dios ha visto mi aflicción, ha estado conmigo, ha visto la labor de mis manos y ha hecho justicia. Entonces ahí está de nuevo, un Dios vivo que está sobre todas las cosas. Y sin importar las injusticias que Jacob sufrió, y quiero que tengas aquí esto en mente, Jacob las sufrió, es decir, vivió sufrimiento. No fue evitado, vivió sufrimiento. Sin importar todas estas injusticias, sin importar todo lo que Labán hizo o planeó hacer, Dios estaba viendo, actuando, cuidando a Jacob en medio de esta relación y en medio de esta circunstancia. Y ahora este es el mismo Dios que tú y yo tenemos hoy. No es un Dios que puede ser robado ni escondido. No es un Dios que necesita ser rescatado o ayudado por los hombres. Es un Dios que ve el sufrimiento de su gente. Es un Dios que conoce nuestras aflicciones, que conoce nuestro sufrimiento. Es un Dios que ha prometido estar con nosotros y que verdaderamente lo está, no nada más en palabra. Si no es una promesa, no es un deseo de buena fe, no es un estar ahí afectivamente, si no es una carta de amor firmada que dice te amo para siempre. Es un Dios que activamente, verdaderamente está presente. Está presente. Dios no solamente llamó a Jacob, lo llamó a hacer algo difícil. Y Dios llama a su gente a hacer algo difícil. Pero Dios también promete, yo estaré contigo. Él conoce todo lo ocurrido. Él entiende lo difícil que es obedecer este llamado. Él se compadece de nosotros y Él obra a nuestro favor. Este es el Dios de Isaac. Este es el Dios de Jacob. Y este es el Dios nuestro. ¿Te has sentido alguna vez como si fueras tú contra todo lo que está pasando en tu vida? Como si fueras tú y teniendo que solucionarlo todo con tus manos porque nadie te puede ayudar, nadie te está ayudando, nadie sabe lo que estás viviendo. Como si tu única opción es, tengo que huir, no puedo hacer de otra, tengo que huir. Bueno, en medio de esa situación y muchas otras que has vivido y muchas otras que te aseguro que vas a vivir, Dios te promete, yo estaré contigo. En 1 Corintios 1:9 leemos que dice, fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios.